Bienvenidos a todos a nuestra celebración de la misa del Domingo de Ramos. Vamos a empezar hoy en día, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos a toda la Iglesia, con todos los feligreses del mundo, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal del yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta de Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como la muchedumbre aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de masquines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío,
medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo.
El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramado por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos,
porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No creéis que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento:
No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces, él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: Nos es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador
llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si Él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José,
que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando era de la edad de unos de ustedes, los más pequeños, me encantaba leer historietas cómicas. Mis favoritas eran las de los superhéroes como Superman, Superchica, la Mujer Maravilla y también Batman. Una cosa que estos superhéroes tenían en común era que todos usaban una capa. Me divertía mucho pretendiendo ser Superman. Me amarraba una capa alrededor de mi cuello y corría por todo el patio con mis brazos extendidos, haciendo como si estuviera volando por el aire. ¿Han hecho ustedes eso alguna vez? Y solo yo lo hice. En el tiempo de Jesús, muchas personas utilizaban una pieza de ropa similar, la cual llamaban manto. Era una pieza de ropa suelta, similar a la que los superhéroes utilizan. Les daba protección contra los vientos fuertes y la arena que soplaba en el desierto. También les protegía del candente sol del desierto. En el primer evangelio de hoy, el de la entrada de la misa de hoy, hemos visto una manera diferente en la que las personas usaron sus mantos. Y su uso especial y diferente nos puede ayudar en entender lo que vamos a ver durante la semana que viene. Jesús y sus discípulos estaban caminando hacia Jerusalén y pararon en una villa llamada Betfagé. Jesús envió a 2 de sus discípulos a adelantarse y les dijo que cuando llegaran allí iban a encontrar una burra y su burrito, el cual debían llevarle. Desde luego, los discípulos estaban algo preocupados porque se imaginaban que esos animales tendrían un dueño que no apreciaría el que ellos se llevaran los animales. Jesús simplemente les dijo: díganle que el Señor los necesita, pero que Él se los devolverá.
Los discípulos fueron al pueblo y así fue. Encontraron a la burra y su burrito. Los tomaron y al ir saliendo, alguien les preguntó por qué se estaban llevando los animales. Ellos contestaron, son para el Señor, y se les permitió llevarlos tal como Jesús les había dicho. Cuando llegaron a donde Jesús, los discípulos tomaron sus mantos y lo pusieron sobre el burro, haciendo un asiento suave para Jesús. Jesús se subió al burrito y se dirigieron hacia Jerusalén. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, también según el Evangelio, una multitud se reunió para darle la bienvenida. Algunos extendieron sus mantos en la calle para que Jesús pasara, mientras otros cortaron ramas de árboles y las tiraron en la calle. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué extendieron sus mantos así? Estaban tratando a Jesús como un rey. El Evangelio nos dice que la multitud que estaba delante de él y la que le seguía gritaban, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Palabras así, hermanos y hermanas, gritos así indican que las personas recibieron a Jesús como rey ese día. Hosanna al Hijo de David, nuestro rey. Bendito el que viene en nombre del Señor, nuestro rey. Hosanna en las alturas, nuestro rey ha llegado. ¿Y hoy? Hoy Jesús desea ser nuestro rey. Y lo será si le permitimos entrar en nuestros corazones y reinar sobre nuestras vidas. La palabra manto podemos traducirla a vida. Podemos sustituir vida donde aparece manto. Y cuando lo hacemos, podemos extender nuestros mantos, nuestras vidas, para recibir a nuestro Rey. Mientras viene a nosotros, Él, en forma de amor. Jesús no es uno más de los superhéroes. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es nuestro Salvador. Nuestro grito durante de toda la Semana Santa es, en verdad, Jesús, ven a nuestras vidas y crea en nosotros un nuevo corazón. Jesús, que con mucha emoción te demos la bienvenida y demos nuestras vidas a tu servicio como aquellos que te esperaron en Jerusalén. Jesús, gracias por estar con nosotros. Hosanna, Hosanna en las alturas. Te alabamos, Señor, hoy y para siempre. Amén. Nos reunimos como Cristo nos pidió, con humildad, como Dios espera. Con confianza oremos por la Iglesia y por el mundo. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz y la sanación.
Oremos al Señor Escúchanos, Señor, te rogamos. por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Oremos al Señor Escúchanos, Señor, te rogamos. por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Oremos al Señor Escúchanos, Señor, te rogamos. por todos los reunidos espiritualmente ante esta mesa, para que perseveren en la oración. Oremos al Señor Escúchanos, Señor, te rogamos. por todos los difuntos, especialmente por Albina Gendo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos como siempre por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray that my sacrifice and yours may be acceptable to God, our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Que la pasión de tu Hijo, Señor, actualizada en este santo sacrificio que estamos ofreciéndote, nos alcance de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Through the passion of your only begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that though we do not merit it by our own deeds, yet by this sacrifice made once for all, we may know already the effects of your tender mercy. Through Christ, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, all-powerful and ever-living God, that we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ, who is Lord. Though he was sinless, he suffered willingly for sinners. Though innocent, he accepted death to save the guilty. By his dying, he has destroyed our sins, and by his rising, he has raised us up to holiness of life. And we praise you now, Lord, with the angels and the saints, as we say, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, and to be glorified, O God. You love the human race, and always walk with us on the journey of life.
Blessed indeed is your Son, present in our midst, when we are gathered by his love. Therefore, we ask you to send forth your Holy Spirit, to make holy these gifts of bread and wine, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, on the night of the Last Supper, he took bread and said the blessing. He broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Again he gave you thanks and praise, and handed it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, Almighty God, as we celebrate the memorial of Christ your Son, whom you led through his passion and death on the cross to the glory of the resurrection, and whom you have seated at your right hand, we proclaim the work of your love until he comes again. Look with favor on the offering of your church, in which we show forth the paschal sacrifice of Christ that has been handed on to us, and grant that by the power of the Spirit of your love, we may be counted now and until the day of eternity among the members of your Son. Bring your church, Lord, to perfect faith and charity, together with Francis our Pope and Alexander our Bishop, and the entire people you have made your own. Open our eyes to the needs of our brothers and sisters. Inspire in us words and actions to comfort those who labor and carry a heavy burden. Make us serve them truly after the example of Christ and at his command. And may your church stand as a living witness to truth and freedom, to justice and true peace, that all people may be raised up to a new hope. Que tu Espíritu, Señor, vínculo de amor, nos guarde en comunión con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y San José, su esposo, los apóstoles y todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amen, amen, amen. Ofrezcamos nuestra oración con fe y esperanza at the Savior's command and formed by divine teaching. We dare to say with faith and with hope, Padre nuestro, que estás en el cielo, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us share a sign of Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who were unable to receive communion at home, but who can, however, receive the grace of the Eucharist in a real and practical way, we pray. Lord Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you or your holy people. In your name I pray. Amen. La meta final de nuestras vidas debería ser la comunión con Dios y con su pueblo. Así que un acto de comunión espiritual puede ayudarnos a acercarnos a esa meta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti ni de tu pueblo. En tu santo nombre. Amén. Amen.
Jesus. Let all creation bend the knee to the Lord. In Him we live, we move and have our being. In Him the Christ, in Him the King. Jesus, the Lord. Jesus. Jesus. Let all creation bend the knee to the Lord. Let us pray. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Lord, nourished with these sacred gifts, we humbly ask you that just as through the death of your Son, you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection, you may lead us to where you lead, through Christ who lives and reigns with you forever and ever. Amen. By way of announcement today, the blessed palms will be available in the church parking lot after 10 a.m. We invite you to come to retrieve blessed palms to place in your homes for throughout the year. And also bulletins will be available, and we'll be offering waves from a safe social distance. And so thank you for your willingness to come by to get the palms. Hay un aviso hoy, es que vamos a poner las palmas bendecidas allá en el estacionamiento de la iglesia. Y para mantener la social distancing, vamos a ofrecer dos oportunidades después de las 10 de la mañana y también después de mediodía. Y todos están invitados a venir para tomar sus ramos para poner en sus casas. Gracias. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your heads and pray for God's blessing. The Father of mercies has given us an example of unselfish love in the sufferings of his only Son. Through our service of God and neighbor, may we receive his countless blessings. Amen. We believe that by his dying, Christ destroyed death forever. May he give us the precious gift of everlasting life. Amen. Christ humbled himself for our sake. May we who follow his example, especially in the days to come to share one day in his resurrection. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble.